Buenas tardes con todos, mi nombre es Raiza Mayeli Tandapilco Torres, pertenezco a la carrera de Psicología General de la asignatura Bases Biológicas. El tema que les presentaré a continuación es el tálamo con sus áreas corticales y subcorticales. Del tema que les estoy presentando les mostraré dónde se localizan cada parte y lo haré también en el transcurso de lo que estoy hablando. Este es el cerebro en su vista lateral. Aquí se encuentra el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Estos se dividen por, el temporal se divide por superior, medio e inferior. El frontal se divide por superior, medio e inferior. Y el parietal se divide por superior e inferior. Además de que estas fisuras tienen sus propios nombres llamados precentral y procentral. Dejando a un lado esto, empezaremos hablando de lo que es en sí el cerebro. El cerebro se divide por varios lóbulos, los que acabo de mencionar. En el lóbulo frontal se divide en 3 surcos y 4 circunvalaciones. En el lóbulo parietal se divide en 2 surcos y 3 circunferencias. En el lóbulo occipital, este se divide en una pequeña proporción y se encuentra detrás de un surco. Las áreas corticales. En esta parte se han dado innumerables estudios de los cuales señalan que se dividen en dos, que son áreas motoras y áreas sensitivas, de las cuales las áreas sensitivas se dan en una mayor proporción y estas son capaces de estimular respuestas motoras, las cuales llevan su nombre de acuerdo a su localización. Para decirles un poco, se encuentran las áreas principales. Les mostraré otra vez para que puedan ver. En el lóbulo frontal se encuentran las áreas sománticas, primarias, secundarias y viscerales. En el lóbulo parietal se dan las áreas de la audición, el lenguaje, primarias y secundarias. Pueden presentarse otras áreas como son el gusto. Dando un poco de las fisuras, en las fisuras corticales estas llegan a parecerse un poco, pero estas son las encargadas de formar vías nerviosas, de las cuales se dirigen hacia la corteza, y es aquí donde se da la transmisión de información. Esta proyecta la información y se dan en uno de los dos hemisferios y se ve cuál es el superior. Los hemisferios cerebrales, podemos decir que estos se dan durante la niñez y es aquí donde comienzan a forjarse cuál es el dominante y cuál no. Esto se plasma ya pasando una década y han habido estudios que señalan que en las personas adultas el hemisferio el que predomina es el derecho. Podemos darnos cuenta mediante manifestaciones como lo son, que son ambidiestras o dominan el lenguaje y el habla, a aquellas que tienen un hemisferio dominante. Y a las otras personas quien su hemisferio es el otro, se le atribuyen manifestaciones como son distinción de caras, la música, además de percepción espacial. A continuación les empezaré hablando un poco de lo que es el tallo cerebral y el tálamo en sí. A continuación pueden evidenciar aquí que el tallo se divide en 3 partes, las cuales son médula oblongada, el puente protuberante y el mesencéfalo. Estos se componen
Anteriormente, esta médula oblongada se encontraba conectada con la médula espinal, dando origen a los primeros nervios que van a conformarse, mejor dicho, parte del agujero magno. Además de que su forma en sí es en forma de raíz y mientras va ascendiendo, se va ensanchando, como pueden ver, así. Se va ensanchando y va a formar la cavidad para el cuarto ventrículo. En la estructura interna de la médula oblongada podemos encontrar que se da por la decusación del menisco, decusación de las pirámides, el nivel de las olivas y el nivel del puente protuberante. En los aspectos del puente, que es este de aquí, en los aspectos del puente podemos encontrar que mide aproximadamente 2,5 centímetros de largo y además de que su nombre se le da por su aspecto en su superficie, un poco oculto ante la vista por el cerebelo en sí. En los aspectos del mesencéfalo podemos encontrarlo que mide aproximadamente 2 centímetros de longitud y se conecta con el mesencéfalo y con el prosencéfalo, además de que contiene, como pueden ver, 4 protuberancias, 2 de ellas son inferiores y 2 de ellas son superiores, de las cuales llamados así colículos superiores, estos se encargan de los reflejos visuales y estos 2 de aquí se encargan de los reflejos auditivos. Como pueden darse cuenta, este es el tálamo, es una masa ovoide, está unido al tercer ventrículo por sus laterales, además de que esta se encuentra recubierta por un material gris que presentan conexiones intralaminares. En las conexiones talámicas podemos encontrar cada capa de material blanco denominada capa zonal, la cual se encuentra cubierta en su lateral izquierdo por una lámina de médula externa de material gris del tálamo, además de que en esta parte de aquí el tálamo se encuentra dividido por una lámina interna de la cual la divide en medial y el lateral, además de que aquí esta forma una intersección en Y, como pueden ver, en la cual se encuentran interconectadas a los 2 núcleos talámicos y estas además se encuentran conectadas con la médula espinal y la médula oblongada, porción medial y en una porción lateral. En la porción medial podemos encontrar medial se dan por núcleos de los cuales son menores que estos y sus conexiones no son muy claras, sin embargo se presentan otros núcleos de los cuales proceden a tener una información sensitiva, olfativa y visceral, además de que en la porción lateral se dividen en una hilera dorsal y en la otra ventral. En la hilera dorsal podemos encontrar que en la porción lateral esta se llega a subdividir en una hilera dorsal y en la otra ventral. En la hilera dorsal encontramos a núcleos dorsomedial, dorsoposterior y pulpinar. Sus conexiones no son muy claras, sin embargo se presentan otros núcleos de los cuales son núcleos talámicos y se presentan en los lóbulos occipitales, además de otras áreas. En la parte de la hilera ventral de núcleos, esta se subdivide en una hilera ventral de núcleos. Las interconexiones que se presentan de los núcleos talámicos se da que estas presentan interconexiones y además envían fibras nerviosas a varias partes de esta y indican una formación y la comparten con las zonas indicadas. En la función del tálamo
como sus funciones principales, podemos decir que se sitúan en el centro del cerebelo y de aquí se encuentran interconectadas. En la mayoría de estas son sensitivas, a excepción del olfato, la cual está conectada con el cerebro. Como pueden darse cuenta, esta sería la presentación del tallo cerebral, el tálamo y el cerebelo.